Saludos de nuevo, amantes de las historias y de los secretos. Hemos profundizado en la superficie, desenterrado algunos tesoros escondidos, y ahora, creo que es el momento de ir un poco más allá. Es hora de hablar de la influencia cultural de Yaman, y de cómo esta serie turca, con su encanto irresistible, impactó no solo en la televisión, sino también en la moda, la música y sí, incluso en la forma en que vemos las relaciones y la sociedad. ¿Alguna vez se preguntaron por qué de repente todos querían vestirse como Yaman? ¿O por qué las canciones de la serie inundaban las radios y las plataformas de streaming? La respuesta es simple: Yaman se convirtió en un fenómeno global, y como tal, su influencia se extendió a todos los rincones de la cultura popular. Comencemos con la moda. El estilo de Yaman, con sus chaquetas de cuero, sus jeans ajustados y su actitud despreocupada, se convirtió en un referente para los jóvenes de todo el mundo. Las tiendas de ropa se llenaron de imitaciones, y los diseñadores se inspiraron en el vestuario de la serie para crear nuevas colecciones. Pero no solo el vestuario de Yaman fue influyente. La moda de las chicas de la serie, con sus vestidos elegantes y sus accesorios de moda, también marcaron tendencia. Yaman no solo vendía una historia, también vendía un estilo de vida. La música fue otro de los pilares del éxito de Yaman. Las canciones de la serie, con sus letras románticas y sus melodías pegadizas, se convirtieron en un éxito instantáneo. Las emisoras de radio las programaban sin cesar, y las plataformas de streaming se inundaron de reproducciones. La música de Yaman no solo acompañaba las escenas de la serie, sino que también se convirtió en la banda sonora de la vida de muchos jóvenes. Pero la influencia de Yaman va más allá de la moda y la música. La serie también tuvo un impacto en la forma en que la sociedad percibía las relaciones. La historia de amor entre Yaman y Mira, con sus altibajos, sus conflictos y sus reconciliaciones, tocó la fibra sensible del público. La serie mostró una relación intensa, apasionada, pero también llena de desafíos. Y en cierto modo, Yaman normalizó la idea de las relaciones complicadas, donde el amor y el conflicto van de la mano. La serie también abordó temas importantes como la diferencia de clases la familia y la amistad La historia de Yaman, un joven de clase baja que se ve envuelto en el mundo de la alta sociedad, generó debates sobre la desigualdad social y la importancia de la justicia. La serie también mostró la importancia de la familia y la amistad, y cómo estos lazos pueden ser fundamentales para superar los obstáculos. Pero la influencia de Yaman no se limitó a Turquía. La serie se exportó a numerosos países, y su éxito fue rotundo. En América Latina, en Europa del Este y en muchos otros lugares, Yaman se convirtió en un fenómeno cultural. La serie generó un fervor similar al que había experimentado en Turquía. La gente se identificaba con los personajes, se emocionaba con sus historias, y se sentía parte de un fenómeno global. El impacto social de Yaman fue innegable. La serie generó debates, inspiró tendencias y cambió la forma en que la gente percibía las relaciones y la sociedad. Yaman no solo fue una serie de televisión, fue un movimiento cultural. Ahora hablemos un poco más del fenómeno fan. La serie generó una legión de seguidores, que se volcaron en las redes sociales, creando grupos de fans, compartiendo fotos y vídeos, y debatiendo sobre los personajes y la trama. Los actores, especialmente Atay Ulusoy, se convirtieron en ídolos para millones de personas. Los fans seguían cada paso de sus vidas, y los apoyaban en sus proyectos. El fenómeno fan de Yaman fue un ejemplo de cómo la televisión puede crear una conexión emocional con el público. Los fans se sentían parte de una comunidad, y compartían una pasión común por la serie. El fenómeno fan también generó un gran interés en la cultura turca, y muchos fans comenzaron a aprender el idioma, a investigar sobre la historia y la gastronomía del país. Volviendo a la producción es imposible no destacar la importancia del equipo detrás de las cámaras. Ya hemos hablado del productor, pero también es importante mencionar al director, a los guionistas, a los técnicos y a todos los profesionales que trabajaron sin descanso para que la magia sucediera. La serie fue el resultado de un trabajo en equipo, donde cada persona aportó su talento y su dedicación. El director de Yaman fue el encargado de guiar la serie, de dar forma a la historia,
y de crear la atmósfera que tanto cautivó a la audiencia. El director, con su visión y su experiencia, fue el responsable de que Yaman se convirtiera en una serie inolvidable. Los guionistas de Yaman fueron los encargados de escribir la historia, de crear los personajes y de desarrollar la trama. Los guionistas, con su creatividad y su talento, fueron los responsables de que Yaman fuera una serie emocionante y entretenida. Los técnicos de Yaman fueron los encargados de la producción, de la iluminación, del sonido y de todos los aspectos técnicos de la serie. Los técnicos, con su profesionalismo y su dedicación, fueron los responsables de que Yaman tuviera una gran calidad visual y sonora. Pero, ¿qué pasó con el elenco después del éxito de Yaman? Ya hemos hablado de Atayul Usoy, pero ¿qué fue de los otros actores que compartieron pantalla con él? Muchos de los actores de Yaman continuaron sus carreras con éxito. La serie les brindó una plataforma para mostrar su talento y les abrió las puertas a nuevas oportunidades. Algunos de ellos participaron en otras series y películas, y otros se dedicaron a otros proyectos artísticos. La serie fue un trampolín para muchos jóvenes actores, que encontraron en Yaman la oportunidad de darse a conocer y de abrirse camino en el mundo del espectáculo. La experiencia en el set, el trabajo en equipo y la exposición mediática les permitieron crecer profesionalmente y consolidar sus carreras. Y ahora, volvemos a la pregunta que nos inquieta: ¿qué fue del productor? Aunque no tenemos el nombre, sabemos que su trabajo fue fundamental para el éxito de Yaman. Su visión, su capacidad de trabajo y su habilidad para rodearse de un buen equipo fueron claves para que esta serie se convirtiera en un fenómeno. La figura del productor, como hemos dicho, suele estar en la sombra. Pero su trabajo es imprescindible para que la magia suceda. El productor es el responsable de la financiación, de la contratación del equipo técnico y de los actores, de la logística, y de que todo funcione como un reloj. El productor de Yaman, con su visión y su olfato para el éxito, fue el cerebro detrás de esta serie que rompió récords de audiencia. Su trabajo, aunque poco conocido, fue fundamental para que Yaman se convirtiera en un fenómeno. La historia de Yaman es una historia de éxito, de pasión y de talento. Es una historia que nos demuestra que, detrás de cada gran producción, hay un equipo de personas que trabajan incansablemente para que la magia suceda. Y aunque los focos suelen centrarse en los actores, es importante recordar la importancia de todos los profesionales que hacen posible que estas historias lleguen a nuestros hogares y nos emocionen. Y para finalizar, reflexionemos sobre la herencia de Yaman. ¿Qué le dejó esta serie al mundo de la televisión? ¿Qué impacto tuvo en la cultura popular? Yaman dejó un legado duradero. La serie demostró que las producciones turcas podían tener un gran éxito a nivel internacional y abrió el camino a otras series y telenovelas. Yaman también demostró que las historias de amor, de familia y de amistad pueden conectar con el público de todo el mundo. La serie inspiró a muchos jóvenes y les mostró que los sueños pueden hacerse realidad. Yaman fue una serie que nos hizo reír, llorar y reflexionar sobre la vida. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de Yaman, que hayan descubierto algunas curiosidades y que sobre todo, hayan aprendido algo nuevo. Si les gustó este vídeo, no se olviden de dejar un me gusta, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué les pareció el vídeo, si sabían alguna de estas curiosidades y qué otros temas les gustaría que tratáramos en futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y hasta la próxima.